estamos en el programa El Aguante, aquí por Radio La Bancada. Mañana fría en Buenos Aires, fría de todo tipo, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, compañero? Buen día, Walter, buen día a toda la mesa. Aquí estamos, sí, mañana muy fría. Fría de todo, ¿no? Sí. Frío polar. Frío polar. Parece que estamos en los últimos... ¿Qué cosa? En los últimos 12 años, ¿no? Estamos, pero no... Pero ya le pasó factura a la salud al presidente, ¿viste? Que no es solo nosotros sufrimos estos 5 meses, el presidente también sufrió 5 meses. Pareciera que sí. Una semanita de sinceramientos, ¿no? Digamos, sí, una semanita larga con cosas para rara, sí. Carrió le pegó a Michetti, ¿no? También. Michetti se hizo la Michetti. Ni se paró, mira. Y después el aumento de la fuerza, el aumento de los sueldos sin ajuste para reprimir. No, y aparte ese tema es un tema que hay que tratarlo puntillosamente porque es algo raro para los militantes populares que somos. Pablo también está, tenemos a Pablo Reiner de la CTA Nacional, que ya vamos a estar con él. Para los militantes populares es una señal de alerta porque habilita a moverse de una manera que tenía vedada por ley, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas otra vez con poder de fuego, poder en la calle, poder de mover y sacar a los camaradas, como dicen ellos, que no hagan las cosas como quieren, ¿no? Después, a ver, sigo porque lo del sinceramiento, el sincericidio lo pensaba cuando venía por acá, digo, se sinceraron con las tarifas, pero que se equivocaron, o sea, para atrás. Dijeron, uy, no, en realidad no tendríamos que haber hecho un aumento tan grande, ¿no? Sí, pero esos aumentos que están haciendo son los aumentos que hicieron, hoy se están estabilizando, pero dicen que antes de fin de año van a aumentar más todavía. Sí, o sea que son cosas que no se comprenden, ¿no? Porque va a seguir. Ponemos un tope del 400% en las tarifas como si fuera... fuera mínimo. Sí, tal cual. Después el señor Aranguren se va a comprar gas a Chile cuando tiene convenio con... ¿Será que no lo quieren a Evo Morales? Porque tiene convenio con Bolivia. Bolivia, productor de gas, y va y hace convenio con Chile, ¿no? Que es el que le compra gas a Bolivia. Que es el que le compra gas a Bolivia. Sí, nosotros le compramos el gas a Chile para no pasar por las manos. Exactamente. Y encima sabés que lo sale más caro, ¿eh? ¿Sabés que lo transporta? Una subsidiaria de Shell. Digo, no sé, al que le caiga el sallo que se lo ponga, Michel. Seguimos con las... el presidente de Infobae, ya se peleó con Carrió. Ya dijo, no, bueno, no todo me gusta de Carrió. Algunas cosas, dijo. Una entrevista de Infobae. Pero esto, como dijo Jorge Rial el otro día, hay dos países. En un país que es Argentina gobierna el presidente, para nombrarlo, y en el otro país Lilita Landia. Claro, digo, y en este tren de sinceramiento, para rematarla, para terminarla, Michetti me corrió el arco hasta el 2017, o sea, el segundo semestre era... A partir de julio... Empecemos a comprar sidra y pan dulce, pues ya terminó el año. Ya terminó. El segundo semestre ya pasó, sí. O sea que todo lo del segundo semestre va a venir en el 2017, en el tercer semestre. No se sabe dónde está. El segundo semestre que viene muy acomodado para algunos y para otros no, porque están acomodando a sectores de la sociedad que durante los últimos 12 años estuvieron invisibles prácticamente, porque, bueno, obviamente políticas populares se había invisibilizado todos esos sectores. El sector, bueno, de las Fuerzas Armadas y es el sector también de los jubilados, pero hay que ver también el costo que deja todo esto para el país, el endeudamiento que deja todo esto para el país. Y con esto quería terminar y vamos a un temita musical para reflexionar, digo. Esto que decís vos me da el pie a algo que venía pensando.
Ustedes vieron que en las redes sociales, uno cuando habla con gente, que sí, puede que no sea el palo, que sí sea el palo, qué sé yo, está esta muletilla de que bueno, que si a Macri le va bien, no va bien a todo bien. Ahora, ¿qué considera Macri que es que le vaya bien? ¿Es esto? Aumentar los sueldos. O sea, ¿es estrictamente proporcional que a Macri le vaya bien, que a nosotros los trabajadores nos va a ir bien? No. No. Evidentemente no, porque digo, sí, va a bajar la inflación. A él va a decir, me fue bien porque me bajé la inflación, pero con un 21% de desocupación. Sí, pero a ellos no les interesa, o sea, que se pierdan algunos puestos de trabajo. Esto lo dijo Pratgay el sábado. Bueno, pero esto no lo dice nadie, porque todos se llenan la boca diciendo, no, ¿cómo no voy a querer que a Macri le vaya bien, que al presidente le vaya bien, si no va a ir bien a todos? Mentira, no nos va a ir bien a todos. Yo creo que todos queremos que le vaya bien a un presidente que esté a favor del pueblo, pero no a un presidente que esté en contra del pueblo. Bueno, por eso, entonces es una discusión que hay que armar Sí. dentro de nuestro sector también. Porque digo, si no estamos vendiendo la misma mentira que nos venden a nosotros. Porque ¿cómo puedo ser yo sincero diciendo que quiero que a Macri le vaya bien cuando voy a tener compatriota y compañero de clase tirado sin laburo y sin poder conseguir laburo? ¿Eso está bien? No, no está bien. Entonces digo, que no le vaya bien. ¿No? Digo, y lloverán las críticas al respecto, digo, pero pensémoslo en estos términos. ¿Qué es que al Macri le vaya bien? Pensémoslo, vamos a un temita y venimos con Pablo a hablar todo lo que respecta a lo